Paraty. Patty y yo decidimos ir hacia Paraty, en el estado Río de Janeiro. Nos quedamos en un lugar llamado Peña por la entrada de montaña a Paraty desde Cuña. Gracias a que Patty conocía a una señora que vivía allí, nos alquilaron un pequeño apartamento. El mismo día de nuestra llegada fuimos al pueblo a buscar nuestra suerte, pero no encontramos mucho para hacer. Sin embargo, podíamos estar tranquilas ese fin de semana porque teníamos dinero suficiente para pagar nuestra estadía y comida y pensamos que de no manifestarse alguna cosa nos iríamos hacia la capital. Al día siguiente fuimos a las cascadas de Peña e hicimos una pequeña fortuna, Patty con sus masajes y yo haciendo trenzas para el cabello. Luego encontré trabajo de lavaplatos en un restaurante llamado Refugio. En mi tiempo libre aprovechaba para conocer Paraty y llegué a sentir que ya había vivido en ese lugar, tal vez en un pasado muy lejano, como si yo hubiera sido una africana esclavizada. Desde niña Brasil me había llamado, pero era como un llamado que yo no quería atender. El portugués no era un idioma tan agradable para mí y pensaba que quizás se me había impuesto a la fuerza en una vida pasada. Desde siempre también había sentido una conexión muy fuerte con el pueblo africano, sobre todo con su música y alegría, y en un momento en que estaba cantando y pelando ajos, sentada en la puerta de la cocina que daba a la calle de atrás del restaurante, fue que se hizo más clara esa memoria antigua, y pude creer que yo estaba pasando por ese lugar para sanar en esta vida con mayor libertad. Tal vez esta no es la secuencia más ordenada de anécdotas de viajes, pero me gusta contar los eventos que fueron importantes, como el de una tarde en que me fui a la playa con la intención de recolectar residuos. Conocí a un muchacho que alquilaba tablas de surf y me pareció confiable cuando me dijo que me llevaría a conocer una playa cercana. Debíamos atravesar antes un pequeño bosque y cuando íbamos caminando, un perro nos salió al encuentro y empezó a ladrarle a aquel muchacho. Estando ya en la playa, mientras me puse a hacer lo mío, él hablaba de su familia y de su vida en Paraty, y yo lo escuchaba a medias, poniendo también atención a mis asuntos. En un momento me sorprendió viniendo hacia mí y tomándome del brazo de manera un poco brusca. Me dijo que si yo había accedido a ir con él a aquella playa solitaria era porque quería tener algo con él, y a pesar de que me puse muy nerviosa, seguí recogiendo residuos mientras intentaba soltarme, pensando en la acción más adecuada, y ante su insistencia me erguí y con fuerza y seriedad le dije que no entendía por qué me trataba de esa manera si yo estaba siendo respetuosa con él. Se fue lanzando improperios y yo me quedé temblando de miedo, pero inmediatamente me fui detrás de él, conservando una distancia prudente y sin perderlo de vista. El perro quiso advertirme del peligro que estaba corriendo y con ese evento también pude evidenciar la gran protección que la Madre Tierra me daba ante cualquier circunstancia. Alguna de esas noches en que caminaba por Paraty, vi pasar al viajero de la guitarra de Sao Tomé das Letras, al que di agua por vino. Yo le sonreí y él me miró un poco confundido, como si no recordara de dónde me conocía, y otro día volví a verlo, lo saludé y entonces se detuvo a hablarme. Nos vimos pocas veces, hablamos muchas más por internet y pienso que ambos nos gustábamos. Él estaba viviendo en Sao Paulo y había ido a pasar una pequeña temporada de vacaciones con su hermana en Río de Janeiro. En nuestros encuentros, ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso para darnos al menos un besito, y aunque hubo química y conexión, las cosas solo tuvieron alguna trascendencia virtualmente, porque cuando volví a Colombia, nuestras conversaciones se hicieron más largas y frecuentes. Sin embargo, estando en Paraty y después de que él volviera a Sao Paulo, le dije que si quería compartir unos días conmigo era bienvenido, y estuvo un buen tiempo diciéndome que quería ir a visitarme, pero finalmente no se decidió. Es posible que ambos estuviéramos muy sueltos por ahí, andando sin riendas ni anteojeras, acostumbrados solamente al peso de nuestras mochilas. Recreé muchas veces los encuentros que nunca fueron y que nunca serán, porque un año después, cuando volví a Río de Janeiro y decidí a llegar hasta Argentina, él se atrevió a decirme que le aliviaría mucho si yo encontraba más motivos para ir a su país además de nuestro encuentro. Ese día fui a reírme de su chiste a la playa y mientras tomaba un baño de sol,
Dejé enterrada en la arena cualquier intención de ir a su encuentro. Y los días también transcurrían con normalidad en Parachi, excepto por un pequeño detalle. Mi visitante mensual no llegaba y mis pensamientos inevitablemente se fueron a estudiar cada detalle de aquella noche mañana en Bocaina de Minas con la mancha sospechosa en mi camisa. Lloraba sin consuelo, diciéndole a Patty que había sido violada por aquel viajero del arco iris, que si bien no recordaba que algo hubiera sucedido, ¿cómo era posible que mis senos estuvieran hinchados y sensibles y que además mi vientre estuviera un poco abultado? Patty intentaba tranquilizarme con mantras y aguas aromáticas, pero yo seguía muy nerviosa. Después de pasar por Río de Janeiro, yo pensaba que iniciaría mi retorno a Colombia, pero si estaba embarazada ya no lo veía tan posible. Y no porque físicamente me sintiera incapaz, sino porque debía entonces asumir mi responsabilidad completamente y desde el principio, para no caer luego en la tentación de delegarla a mis padres. Pensaba que había echado a perder mi vida de mochilera libre como el viento, y también pensaba en aquel viajero y lo odiaba en ese momento, sin entender cómo hubiera podido atreverse a tanto. Sin embargo, siendo ya una mujer en edad de merecer, como dirían por ahí, y con poca iniciativa de mi parte para llevar una vida muy maternal, pensé que si el universo así lo quería, si efectivamente estaba embarazada, recibiría a ese bebé con todo mi amor y como la aventura más hermosa de mi viaje, dispuesta también a olvidar los detalles oscuros de la concepción. A veces pienso que el hecho de que en nuestros tiempos existan tantas madres solteras, quizás es porque la energía femenina se está equilibrando con la masculina y esos nuevos seres que no cuentan enteramente con la presencia paterna, vienen para cambiar los patrones de conducta con respecto a la energía femenina, a la madre, dándole más fácilmente a esta el lugar que le corresponde, a la par de la energía masculina, del padre. Y mi periodo apareció una feliz mañana en la que casi de rodillas le pedí perdón a ese chico de Sao Tomé que nunca se enteró que en mis locas fantasías él iba a ser el padre de mi hijo. Patty se reía y yo deduje que aquella no podía ser otra cosa más que una simple mancha de salsa de espaguetis y que empezaría a considerar seriamente una dieta libre de gluten. Patty y yo pasábamos tiempo meditando en el río de la Peña. Disfrutamos del festival de jazz en Paraty y cada vez que teníamos oportunidad también asistíamos a las noches de samba. Fuimos a Trindade, un pueblo cercano de ambiente muy reggae y de playas empedradas. Para mí nuestra experiencia en general fue positiva, que si bien tuve algunos desencuentros con Patty, pienso que ambas nos recargamos energéticamente y que tuvimos la suerte de conocer personas y yo de ver paisajes bellísimos que Patty ya conocía. Una de esas noches vimos la salida de la luna llena en el horizonte rayando con su luz el mar y se veía tan cercana que parecía posible tocarla de querer ir a buscarla. Era una noche de ensueño en la playa, de luna bañándolo todo de plata. Estaba muy agradecida con Patty, con todos los que nos tendieron la mano y con Parachi y para mí, a la que verdaderamente sentí mi ciudad de vida anterior. Luego nos fuimos hacia Ilha Grande.